Yo estoy completamente convencido que en el caso de la ciudad de Bogotá se necesita un viraje en el proceso de enfrentamiento de las bandas multicrimen. Se necesita, por ejemplo, desarrollar un proceso de fortalecimiento de competencias técnicas y tecnológicas de la Policía Metropolitana, para adelantar, entre otras cosas, procesos de desmantelamiento a partir de desarrollar una actividad de priorización de la inteligencia policial. Eso suena muy bonito. Para ir avanzando, concejal, ¿a quién responsabilizamos? ¿A la alcaldesa? ¿A la policía? Una propuesta. ¿Quién tiene la responsabilidad? Nosotros le hicimos una propuesta en el Consejo de Bogotá sobre seguridad. La perspectiva que nosotros defendemos es la de la seguridad humana. Ojo con eso, que ahí seguramente con Daniel no nos encontramos. También lo conocí yo justamente en el empalme del gobierno saliente de la Bogotá Humana con el gobierno de Peñalosa. Y por supuesto con el colega Oscar nos vemos todos los días en el Consejo. Nosotros tenemos una visión de seguridad humana integral, que no excluye el fortalecimiento de la fuerza pública. ¿En qué tenemos diferencias, por ejemplo, con la alcaldesa Claudia López? Y tiene que ver con el tema de seguridad. Andrés Nieto, que es el subsecretario de Gobierno, se expresó ayer. Claro, él dice, venimos de un fenómeno de reactivación de la delincuencia organizada en la ciudad de Bogotá después de la pandemia. Ahí había un tema que asegurar y que no lo resolvió exactamente la alcaldesa Claudia López, y es que el 50% del total de los homicidios corresponden a sicariato. El otro 50%, que son como 270 homicidios, corresponden al fenómeno de la delincuencia común, que tiene que ver con el atraco, con el asesinato por robar una bicicleta o un celular. Ahí, por ejemplo, el tratamiento es distinto, es lo que quiero señalar. Nosotros, en el caso de la seguridad humana, creemos que es necesario desarrollar frente a las bandas multicrimen organizadas una capacidad técnica sustentada fundamentalmente en los procesos de inteligencia policial. Y en el caso de lo que denominamos delincuencia común, hay que adelantar procesos de inversión social. La mejor política de seguridad es la inclusión social. Ahí, termino con este dato, ahí se equivocó la alcaldesa Claudia López. La más reciente encuesta de percepción del Bogotá Cómo Vamos nos indica que en Bogotá aumentó del año 22 al año 23 el fenómeno de la pobreza de 19 puntos porcentuales a 25. Ahí hay una necesidad, por ejemplo, en la mitad. Hay una necesidad, por ejemplo, de hacer inversión importante en todo lo que tiene que ver con el tema de aseguramiento en materia alimentaria. Se han tomado unas determinaciones como, por ejemplo, cerrar los comedores comunitarios, y eso afecta a un hecho que es concreto, y es que en la ciudad de Bogotá, en sectores periféricos y en sectores populares, la gente está aguantando hambre. Concejal Ramírez. Aquí lo que tienen que tener claro los colombianos y los bogotanos es que la seguridad humana es para quién. Yo me pregunto eso. Si toda la institucionalidad, si todas las reformas, si todas las leyes están encaminadas, incluyendo subsidios, a favorecer a guerrilleros, a narcos, a pandilleros, a delincuentes, no a las personas honestas, no al abuelo sin pensión, no al estudiante recién graduado que no tiene cómo trabajar, no al colombiano que jamás le ha hecho daño a otro colombiano. Ese es el enfoque de la seguridad humana que tiene las cifras que tiene hoy este país en materia de inseguridad. ¿Por qué? Acaba de hacer una radiografía José, las bandas multicrimen. ¿Qué requisito tiene que tener usted para que lo reciban en la paz total? Ser un grupo reconocido, haber escalado en violencia, para poder ser aceptado en esa feria de tranquilidad e impunidad que está proponiendo el gobierno nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier banda va a querer escalar su nivel de violencia para ser reconocido en la paz total, que lo único que le genera a este país es impunidad. Ya ven ustedes lo que está pasando con el Clan del Golfo, ya ven ustedes lo que pasa con la banda Los Rastrojos, ya ven ustedes lo que pasa con la disidencia de las FARC de Iván Mordisco, ya ven ustedes lo que pasa con el ELN. Esto es una escalada que lo único que busca es la atención del gobierno nacional para acceder... Su tesis es que hay un hilo conductor entre ese ambiente de pagar para no matar, pagar para no cultivar y los índices de delincuencia. Claro, es que es un incentivo perverso, y eso ya lo hemos demostrado en Bogotá.
Cuando Gustavo Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá, sabe que eso no funciona. Es un incentivo perverso, María Camila. Yo estoy recién graduado, quiero buscar unas oportunidades laborales, pero veo que el vecino, la persona que está en el barrio, la que puede acceder al subsidio es el que roba. ¿Yo qué camino voy a tomar? Cuando yo necesito tener las posibilidades de poder acceder a un trabajo, que me brindaran posibilidades de estudio adicional, no. Aquí el delito paga y con el gobierno de Gustavo Petro eso se volvió costumbre, se invirtieron los valores. Las personas honestas somos las que tenemos miedos y los bandidos felices, disfrutando de la paz total, impunidad total del gobierno de Gustavo Petro. Y ese nexo causal está establecido. Por ejemplo, para el anuncio que hizo ayer o esta mañana el ministro de Justicia de que a los cultivadores les van a pagar para que no, a los cultivadores de coca para que dejen de cultivar coca. Yo mismo hice un trabajo que está publicado en una revista internacional que muestra que el anuncio que se hizo en medio de las negociaciones de paz, cuando terminaron de negociar el punto 3 de drogas, y dijeron, cuando se firme el acuerdo final de paz, a la vuelta de 3, 4 años, quienes tengan coca, les vamos a dar un subsidio para que dejen de cultivar, lo que hoy es el PENIS. ¿Qué pasó con los cultivos de coca? Se dispararon. Esto generó un incentivo perverso, que es el mismo que el concejal Baos ahorita estaba comentando, y es básicamente cuando se le promete a una población que se le va a pagar por dejar de hacer una actividad, lo primero que hace la población por simple respuesta comportamental de buscar beneficios es, me meto a ese grupo simplemente para obtener ese beneficio. Entonces ese nexo causal sí está establecido y me preocupa que por un lado tenemos, como decía el concejal Baos, un gobierno nacional que está generando una serie de incentivos perversos para cultivar coca, para delinquir, para pertenecer a grupos criminales, para paralizar las carreteras, etcétera, etcétera, y un gobierno distrital en la completa inacción en los temas de seguridad ciudadana. Acá, digamos, esa pelea entre la alcaldía y el gobierno nacional de que el pie de fuerza, mire, los problemas que está viviendo hoy Bogotá de crimen organizado, ¿usted ve de bandas delincuenciales. ¿O narcotráfico? No, hay narcotráfico, es un negocio a gran escala. La diferencia entre una y otra es la escala, y la escala de Bogotá es bastante grande. Pero es que ¿qué ha hecho, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, la actual administración, en temas de fortalecer las capacidades de investigación criminal y de inteligencia? Es con esas dos especialidades de policía que se combaten este tipo de estructuras criminales, no con el policía de cuadrantes, de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntarle a la alcaldesa, bueno, listo, le incumplieron con el aumento de pie de fuerza, se le llevaron 1.500, pero ¿usted qué ha hecho? Cuando vemos las cifras de asignación presupuestal, el presupuesto para seguridad, si algo, ha disminuido. Entonces, la alcaldesa tiene mucho que responder en materia de cuál ha sido su prioridad para luchar contra la delincuencia. ¿Cuántos, por ejemplo, una cosa que hacíamos nosotros permanentemente es mejorar la movilidad de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregar paneles de vigilancia, motos, mejorar la infraestructura de los CAIs, hicimos el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ahorita conversábamos con el concejal Baos, toda la inversión que hicimos en el C4, esa es la labor de la Secretaría de Seguridad, canalizar bien los recursos de inversión, que son cerca de 300, 400 mil millones de pesos, nosotros en el 2017 logramos llevarlo a 540 mil millones, para que los que operan la seguridad, Policía, Fiscalía y Brigada 13, puedan ejercer su labor. Le voy a poner para terminar un ejemplo concreto. Esta ola de inseguridad no es nueva, en Bogotá se han vivido olas de inseguridad como la que estamos viendo ahorita. A mí en particular me tocó la de las bandas de los Rolex, si ustedes se acuerdan, que operaban en restaurantes en la zona G, en la zona T, marcaban a quienes iban a robar, llegaban en una motocicleta, el parrillero se quedaba en la moto, el conductor se bajaba, atracaba y se iba. En ese momento logramos desarticular esa banda con equipos muy sofisticados que se adquirieron de investigación criminal y en particular un equipo de localización de dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque esa banda ya tenía interceptación por orden judicial. Entonces esos dispositivos móviles podían ser ubicados y en 4 o 5 días después del último robo fueron capturados en un hotel en el Restrepo como a las 10, 11 de la noche. Entonces es voluntad, el pie de fuerza puede estar estancado, puede pedírsele más al gobierno nacional, pero hay cosas que la alcaldía puede coordinar para que sea mucho más efectiva la lucha contra la criminalidad organizada que estamos viendo en Bogotá. Concejal. Varios comentarios. Primero, por supuesto que a propósito de perversión y elementos falaces, falaz y perverso es decir, o promover campañas de sembrar miedo para vender seguridad en campaña. Es que no es miedo, José. Déjeme decir, dos. ¿Usted cree que lo que está viviendo Bogotá es percepción? Sí, es un simulacro. No, ¿Es un simulacro. Es real, pero real? déjeme terminar, por favor. Segundo, interdicción. La política de interdicción más importante
en la lucha contra el narcotráfico la ha adelantado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con las incautaciones de cocaína cayendo al 12% este año. Segundo, y eso no significa que interdicción. vaya en contravía de la paz total. Ojo, esas son contradicciones absolutamente falaces. Se puede adelantar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, donde más les duele. Pero concejal, Tres. las incautaciones de cocaína están cayendo 12% este Tercero, año. mire, a propósito del enfoque que usted me preguntaba sobre el tema de Claudia López, tiene que redefinir el enfoque de qué hacer con la policía en la ciudad de Bogotá. Yo recuerdo muy bien que hace un año la colega Heidi Sánchez hizo un debate muy interesante sobre seguridad y mostraba, por ejemplo, que los importantes avances positivos de la policía bogotana era la detención de 5 jóvenes que estaban fumando marihuana en un parque y la incautación de 1 libra de cocaína, 1 libra de marihuana. Entonces, mientras efectivamente el proceso de la organización criminal de las bandas multicrimen anda absolutamente vertiginosamente sofisticándose, nosotros dedicamos, y en este caso pues la crítica a la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, orientando que la policía esté rastreando a los marihuaneros. Fue lamentable que, entre otras cosas, por las actuaciones de Cambio Radical y Centro Democrático se hubiese caído esa reforma constitucional. Necesitamos legalizar la marihuana para el uso recreativo, para el uso terapéutico, para el los uso abuelos no puedan industrial. salir a los parques Y eso ni nos los va a niños. permitir, entre otras cosas, que la policía, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la policía metropolitana, se dedique a lo que tiene que dedicarse, a desmantelar, y en eso coincido con Daniel, a las bandas multicrimen. Nosotros hicimos una propuesta. Aquí hay que golpear a las bandas multicrimen en la ciudad de Bogotá, que tienen el control no del microtráfico, del narcotráfico. Son toneladas de narcotráfico que están ingresando diariamente en la ciudad de Bogotá. Una, por ejemplo, que Secretaría de Seguridad y la Comandancia de la Policía Metropolitana de la ciudad establezcan un convenio con Asobancaria para hacer detección de lavado de activos y golpear a los narcotraficantes en la ciudad de Bogotá en lo que más le duele, que son sus fortunas. Eso se puede hacer. Pero nosotros eso- lo propusimos al secretario de Seguridad. Arranquemos le han para que no tomado se en roben cuenta el esta celular, iniciativa, José. que es muy importante. Pero eso No, le no. corresponde a la María Camila. OIAF, de que es del gobierno nacional, ¿no? María Camila, Concejal Ramírez. es que aquí hay una visión totalmente distinta, y vuelvo y se lo menciona a José, que es la seguridad humana. La seguridad humana no es otra cosa que beneficiar al delincuente. Y le voy a explicar lo siguiente. Hoy 9 de cada 10 bogotanos nos sentimos inseguros. 9 de cada 10. Yo siempre me pregunto quién es ese décimo que se siente seguro. Debe ser el ladrón, porque todo el mundo se siente inseguro. Pero adicional a eso, nosotros encontramos que la falta de pie de fuerza es un tema histórico. Le voy a poner la siguiente cuenta. A la ciudad le faltan 7.000 policías promedio. ¿Me pueden corregir? 8.000, dijo el general Gómez Heredia. Arranquemos por 7.000, que eso ya sería 8.000, buena cifra. Pero contrario a lo que puede hacer el gobierno nacional, porque la fuerza pública solamente la dispone el presidente de la República, en este caso el señor Gustavo Petro, contrario a eso, lo que quiere es dejar en libertad a 6.342 presos con su obsesión de liberar a los delincuentes, dejarlos libres de día para que regresen a la cárcel de noche. Ese va a ser el gran regalo que le va a dar a Bogotá. Concejal, ¿de dónde saca esa cifra? Pues simplemente de hacer las cuentas de los condenados que están por extorsión, que está disparada en la ciudad de Bogotá, por microtráfico, que está disparado en Bogotá, bien lo dice el concejal, ya es narcotráfico, indudablemente por hurto. 6.342 presos que estarían libres de día en esta ciudad, cuando 9 de cada 10 bogotanos nos sentimos inseguros. No habrá pie de fuerza que garantice la tranquilidad de los bogotanos si nosotros, como bogotanos, no nos oponemos a esa ley de humanización de cárceles. Eso es perverso, es un mensaje perverso. Lo que faltaría entonces es que el gobierno nacional diga, en su concepto de seguridad humana, ya como son 6.342 que están en las calles, ahora los vamos a subsidiar para generar ese incentivo perverso y pésimo ejemplo para la Y María ciudad. Camila, en ese proyecto de humanización carcelaria también hay otros aspectos preocupantes. Por ejemplo, se propone eliminar por completo lo que está en la ley 906, que son las medidas de aseguramiento intramural. Tal cual. Es decir, una persona, yo no estoy de acuerdo, esto me pueden caer rayos y centellas por esto, que un joven de 18 años recién cumplidos que se robe un celular por primera vez sin uso de violencia, sea enviado a la cárcel, listo.
Pero una persona que se muestra ante el fiscal le muestra a un juez de control de garantías que tiene 57 capturas, 30 imputaciones de cargos, ha pasado por la cárcel y sigue delinquiendo, a pesar de que sea un delito menor robarse un celular o una chocolatina en un supermercado, está afectando la seguridad ese joven ciudadana. que usted dice que solo tiene una anotación y que no merecería ir a la cárcel. Merece otras medidas. Merece otras medidas. No es un potencial por ejemplo, de justicia. No es el que roba y vuelve a robar y vuelve merece, a la cárcel. Merece, al principio, merece una medida restaurativa. Tratar de lo que hace la Secretaría de Seguridad a través del sistema de justicia restaurativa, la casita que hay al lado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, etcétera, y tratar de las personas que se están involucrando en actividades delictivas, usar, como decía el concejal Cuesta, medidas de prevención, de resocialización, etcétera. Pero cómo el ministro de Justicia presenta un proyecto de ley que, independiente de la historia de reincidencia criminal de una persona, cometa el delito que cometa, lo van a dejar en libertad. No, es que esas personas tienen unos derechos procesales que hay que respetar. Ese proyecto pero de también ley... hay otros derechos. El derecho a la seguridad, el derecho a la vida que los ciudadanos tiene que ser garantizado. Es decir, eliminar de la ley 906, que es el sistema penal acusatorio actual, las medidas de aseguramiento intramural, porque sí, es un error garrafal en donde dejaría básicamente en la total inacción a la policía, no solo metropolitana de Bogotá, la de Cali, a la de Medellín y a la de todas las...